Segundo libro de Samuel, su capítulo 9, trae una poderosa enseñanza que va a bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dice la poderosa palabra del Señor, que David dijo estas palabras: has quedado uno de la casa de Saúl que yo pueda honrar mi amistad de mi amigo Jonatán. Y dijeron los criados, conocemos a uno que entiende de los territorios, que sabe todo lo que se escucha en los pueblos, se llama Siba, mándeme a buscar a Siba. Cuando el rey manda a buscar a Siba, Siba le dice, sí, mi rey, hay uno de la casa de Saúl que es el hijo de Jonatán, mándeme a buscar a ese hombre. ¿Cómo se llama? Se llama Mefibosé. ¿Y dónde está? Está en Lodebar. La palabra Lodebar era un territorio donde estaban los vil, menospreciados, donde estaban las personas que no tenían fe por lo que estaban pasando, por lo que estaban viviendo, por lo que estaban atravesando. Su fe menguó. Ahí se encontraba Mefibosé, en una tierra sin sueño, donde estaban los vil, menospreciados, las personas que eran rechazados, eran apartados, estaban clasificados en ese territorio de Lodebar, ciudad sin sueño. Pero me impacta mucho que Mefibosé se mantiene en fe. Era paralítico de sus pies, pero se mantuvo en fe. Yo me imagino en la silla de ruedas que había en aquellos tiempos, sentado en una silla de ruedas, él se mantiene en fe, porque en algún momento Saúl, el benjaminista, que era fiero, aunque lo marcó su desobediencia, no quiere decir que no creía en Dios. Yo me imagino contándole a sus nietos las hazañas que Dios hacía con Saúl, porque Saúl fue muy poderoso. Saúl fue el que derrotó al rey Naas cuando le querían sacar el ojo derecho al pueblo de Israel. Fue a Saúl que el Señor usó. Saúl era fiero con su lanza, Saúl era fiero con su espada. Era un hombre poderoso, aunque lo marcó la desobediencia, hay que hablar las cosas buenas. Saúl era un hombre benjaminista, que eran fieros, esa gente eran valerosos, eran valientes. Me imagino yo que le hablaba a sus nietos, instruía a sus nietos, a sus hijos por el camino del Todopoderoso. Y eso fue lo que marcó a Mefibosé, que se mantuviese en fe. Estamos viendo a Mefibosé paralítico en una tierra sin sueño, en un lugar donde demandaban ese territorio los menospreciados, la gente que ya no tenían como futuro. ¿Por qué? Porque la situación que estaban atravesando lo estaba marcando. Pero Mefibosé se mantiene en fe. ¿Cómo usted lo sabe que Mefibosé se mantiene en fe? Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la poderosa palabra del Señor. Porque Dios mismo es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hubo una voluntad de Dios en Mefibosé y hubo una voluntad de Dios en David, inspirada por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Mefibosé, con sus condiciones, que tenía las piernas lisiadas, se mantuvo en fe y eso agradó el corazón de Dios. Por eso el Señor le inspiró, acuérdate, tienes que honrar a tu amigo Jonatán, porque hay uno ahí que se guarda en fe. En esa tierra de tristeza, de dolor y sufrimiento, él se guarda en fe. Y así hay muchas personas en estos tiempos que están caminando en una parálisis espiritual, están paralizados los pies espiritualmente, que se sienten abatidos por lo que están pasando, se sienten como que ya no tienen fuerza, pero guardan la palabra del Todopoderoso. Son personas que ven una circunstancia en su vida terrible, una escasez que ya ellos no pueden más, pero se mantienen en fe, se mantienen creyendo en Dios, mantienen su fe, aunque la dificultad de la vida le diga lo contrario, que los vientos contrarios hoy azotan a su vida, ellos se mantienen en fe, se mantienen en esperanza. Y cuando usted mantiene la esperanza en medio de la dificultad, Dios va a obrar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mefibosé estaba agradando a Dios, aunque estaba paralítico de los pies. Mefibosé estaba agradando a Dios, aunque no podía moverse. Él tenía fe de que algún día Dios iba a honrar su vida, como Dios va a honrar tu vida en el nombre de Jesús, porque tú has guardado su palabra, su paciencia, porque tú te has mantenido en fe. Dios mío, hay una unción, Dios mío, que te va a sacar de Lodebar. Hay una unción que te va a sacar en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre de Jesús, que te va a sacar de esa circunstancia por la que hoy tú estás pasando, por la que hoy tú estás viviendo. Prepárate en el nombre de Jesús, porque Dios te va a sacar de esa limitación de tu mente. Dios te va a sacar de esa parálisis espiritual. Y estoy hablando con personas también que están en silla de ruedas, en la humanidad, pero se mantienen en fe.
se mantiene creyéndole a Dios aún con sus condiciones, prepárate porque Dios te va a levantar de esa silla en el nombre de Jesús y Dios te va a hacer brillar en el nombre de Jesús en medio de la dificultad por la que tú atravesaste porque te guardaste en fe. Eso fue lo que pasó con Mefibosé. Se mantuvo en fe, se mantuvo creyéndole a Dios y el rey lo mandó a llamar y lo hizo sentar a la mesa del rey. Desde ahora vas a comer con nosotros en la mesa del rey. Será uno como nosotros. Le dijo David, comerás junto con los reyes, con los príncipes, comerás conmigo en la mesa. Tendrá servidumbres que te van a servir, te daré terreno. Prepárate porque el Señor te va a bendecir tu vida. El Señor te va a levantar de esa parálisis espiritual por la cual tú estás pasando. Hay una unción que se te va a meter, Dios mío, en tu cuerpo, que te va a tener que levantar esa silla de ruedas si está en una silla de ruedas. Y si estás en una silla de ruedas espiritual, Dios te va a levantar. ¿Por qué? Porque te mantuviste en fe en medio de la dificultad. Porque esa es la fe que el Señor quiere, una fe de testimonio, no la fe de esperar el carro y casa. No, esa fe no me vale, esa fe es la fe de testimonio. Hebreos 11:5, por la fe. No, antes de ser traspuesto para no ver muerte, tuvo testimonio de haberle agradado a Dios. Es la fe de testimonio, es la fe en la que tú esperas al Todopoderoso. Aunque el laberinto contrario te diga lo contrario a lo que tú estás viviendo, Dios mío, la fe te dice, Dios es fiel. Dios me va a levantar de esta situación por la que hoy yo estoy viviendo. Dios me va a levantar en medio de la escasez por la que estoy atravesando. Dios me va a levantar, porque yo tengo fe, yo tengo fe. Yo no me voy a emocionar, yo voy a decirte que en nombre de Jesús, que el Señor te va a levantar como levantó a Mefibosé. El Señor le va a poner la voluntad a la dificultad por la que tú estás pasando y la dificultad va a correr de tu vida. Las finanzas empiezan a perseguirte porque te mantuviste en fe y agradando a Dios en medio de los demás. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Cristo siempre me ilumine tu vida, pero de una manera muy especial, hasta que sobreabunde la gracia de Dios en tu vida. El rey lo mandó a llamar a Mefibosé y le dijo, siéntate ahora en la mesa del rey, porque el Padre te mandó a llamar, prepárate porque viene honra sobre tu vida, porque te guardaste, porque guardaste la palabra de mi paciencia, te dice el Señor, porque sé que te quedan pocas fuerzas, dice el Señor, pero has guardado mi palabra, te dice el Señor, por eso te voy a levantar, mi sierva, y mi siervo, por eso te voy a levantar, y te voy a juntar con mis príncipes, para que manifiesten el fuego del Espíritu Santo en vuestra vida, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.